La Voz de América presenta. Corea del Sur le arrebata a Uruguay en el último segundo el sueño de seguir en la Copa del Mundo. Con una nueva ley, el presidente Biden evita una huelga ferroviaria que podría haber paralizado la economía estadounidense. Además, el Tribunal de La Haya cierra diferendo entre Bolivia y Chile por el río Silala. Y el asesinato del director de un centro penitenciario consterna a Ecuador. Regresamos a Estados Unidos porque el presidente Joe Biden firmó una nueva ley tras 3 meses de negociaciones infructuosas con 4 de los principales sindicatos del sistema de transporte ferroviario que amenazaban con irse a huelga. Diva Lizette Cash, la situación era crítica, pues pudo haber paralizado la economía del país. Adelante. Hola, ¿qué tal, Yasmín? Así es, y fue el mismo presidente Biden quien firmó esta ley desde la Casa Blanca, que ha dicho que así se evitaría una catástrofe económica. Y es que esta ley, que fue creada en 1926, lo que hace es otorgarle al Congreso de los Estados Unidos la potestad de imponer acuerdos solamente en el sistema de transporte ferroviario. Y en este caso ya se había alcanzado un acuerdo entre los trabajadores y las empresas ferroviarias en septiembre. Este viernes terminó la amenaza de una huelga ferroviaria en época decembrina. El presidente Biden firmó la ley de trabajo ferroviario aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado esta semana. El Congreso usó su potestad para imponer un acuerdo alcanzado en septiembre entre líderes sindicales y empresas ferroviarias. Los ferrocarriles transportan alrededor del 40% de la carga en Estados Unidos y las empresas estiman que una huelga le habría costado a la economía $2.000 millones diarios, además de la pérdida de unos 750,000 puestos de trabajo y cadena de suministros esenciales para los bienes, alimentos y químicos necesarios para generar agua potable. La ley que estoy a punto de firmar pone fin a una disputa ferroviaria difícil y ayuda a evitar lo que sin duda hubiera sido una catástrofe económica en un momento muy malo del calendario. El contrato que entrará en vigencia con la firma de Biden incluye un aumento salarial compuesto del 24% durante 5 años y 5 pagos anuales de suma global de $1,000. Aunque la licencia por enfermedad pagada exigido por 4 de los 12 sindicatos y que fue la causa del desacuerdo no fue incluida en la ley, el presidente aseguró que seguirá la lucha por este beneficio. Sé que esta ley no tiene licencia por enfermedad pagada que merecen estos trabajadores ferroviarios y francamente todos los trabajadores de Estados Unidos, pero esa lucha no ha terminado. SMAR, la Asociación Internacional de Trabajadores de Chapa, Aire, Ferrocarril y Transporte, con 203,000 miembros, reconoció la capacidad del Congreso para imponer el acuerdo y agradeció al presidente y al Congreso el apoyo en la mesa de negociación, pero expresó insatisfacción con lo alcanzado. Es extremadamente decepcionante que 43 senadores votaran para priorizar la codicia corporativa de los transportistas ferroviarios y los directores ejecutivos sobre las necesidades y las mejoras en la calidad de vida que nuestros miembros merecen tan desesperadamente. Yasmín, y como dato, este poder legislativo ya ha sido aplicado en Estados Unidos 18 veces. La última vez donde participó el presidente Biden como senador en 1992, en la cual votó en contra por básicamente citar términos desfavorables para los trabajadores. Vuelvo contigo al estudio, Yasmín. Gracias, Diva Lizette. La Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Estados Unidos rechazó el pedido de un juez de nombrar a un árbitro independiente para examinar los documentos incautados por el FBI en la casa del expresidente Donald Trump en Florida. Un panel de 3 jueces anuló la decisión emitida en septiembre por la jueza Aileen Cannon. La reciente decisión da vía libre para que todos los documentos se utilicen en una investigación penal que se adelanta contra el expresidente por la presunta retención de registros gubernamentales confidenciales. Después de 6 años de litigio, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió su fallo para cerrar la disputa entre Bolivia y Chile sobre el río Silala. Fabiola Chambi nos trae las reacciones. Todo comenzó el 2016, cuando el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a Chile de robar y desviar las aguas del Silala hacia su frontera. Chile contestó interponiendo una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El veredicto emitido el jueves por este tribunal con sede en La Haya es inapelable y entre sus aspectos más importantes destaca que el Silala es un río de curso internacional y que tanto Chile como Bolivia tienen derecho a su uso equitativo y razonable.
of the Silala and its environment. Aunque hay muchos aspectos que aclarar, sobre todo en la postura boliviana que fue cambiando durante el proceso judicial, el gobierno del presidente Luis Arce se mostró optimista con el fallo, al igual que el canciller Rogelio Maita. Bolivia tiene soberanía sobre esos canales que están en su territorio y lo ha aceptado Chile. Podemos desmantelarlos en el momento que así consideremos oportuno. Pero el Comité Cívico de Potosí, departamento boliviano donde se ubica el Silala y que reclamaba una compensación económica a Chile, anunció un juicio contra el expresidente Evo Morales. Mientras tanto, el presidente chileno Gabriel Boric dijo que el fallo fue categórico. Hemos obtenido la certeza jurídica que fuimos a buscar y los temas en disputa han quedado resueltos de manera definitiva bajo el derecho internacional conforme a las pretensiones de Chile. El Silala nace en unos manantiales de Potosí, en Bolivia, y cruza la frontera hacia el desierto de Atacama, en Chile, una de las regiones más áridas del planeta. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Honduras fue sede de un primer encuentro regional de migración en el que los países se comprometieron a compartir estrategias para frenar las violaciones a los derechos de personas migrantes. Óscar Ortiz nos informa. Con la creación de un compromiso regional para respetar los derechos humanos, Honduras albergó la primera conferencia regional sobre migración. Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México y República Dominicana se reunieron esta semana con la meta de compartir mecanismos de integración, cooperación, capacitación y desarrollo para garantizar una política migratoria ordenada y segura. Cada país participante detalló su respectiva política en cuanto a visas de trabajo, refugio y salvoconductos para un libre tránsito para migrantes. Nadie va a parar la migración. Honduras no va a parar la migración. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar coordinaciones con los demás estados para poder dar un mejor trato al tema migrante. Por su parte, el subdirector de Migración de Costa Rica, Alan Rodríguez, dijo que trabajarán con las direcciones de migración en los países compartiendo sus programas. También en la atención de estos flujos mixtos que están pasando alrededor de todo el istmo. El gobierno de Honduras sabe que las migraciones no cesarán y ve con buenos ojos que el paso de los migrantes sea coordinado por los países. Yo esperaría que aparte de conocer las realidades, de conocer los puntos de vista, también definamos líneas de acción. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones indica que más de 164.000 centroamericanos fueron deportados desde Estados Unidos y México hasta noviembre del presente año. Honduras ocupa el primer lugar con más de 78.000 deportados, seguido de Guatemala con 74.000 y El Salvador con más de 11.000 deportaciones. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Quédese con nosotros porque al volver, Colombia pide a Estados Unidos cooperación para perseguir bienes de corruptos en el exterior. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El director de una prisión en Ecuador fue asesinado por sicarios. Néstor Aguilera nos trae el reporte. Sí, conversamos con los líderes de los pabellones. Fueron las primeras declaraciones de Santiago Loza al asumir la dirección de la cárcel El Inca en Quito el pasado 9 de noviembre. Su llamado era a la paz,
Menos de un mes después, fue asesinado cuando iba al trabajo, en un nuevo episodio de la violencia carcelaria que se vive en Ecuador. Se presume que el asesinato de Loza responde a una venganza por el traslado de líderes de una peligrosa organización criminal a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, luego de protagonizar un motín. No solamente es grave, sino gravísimo, porque es un asesinato jamás antes suscitado en un centro de detención provisional. Y lamentablemente no va a haber personal que se arriesgue por muchas medidas que se tome si esta autoridad no tiene el respaldo absoluto. El crimen se produjo el mismo día que comenzaron funciones en 36 cárceles, más de 1.300 nuevos agentes penitenciarios que se graduaron en un acto especial en el que estuvo el presidente Guillermo Lasso. Es parte de nuestra solución integral para tener un mejor control en los centros de detención, como lo estamos haciendo, y terminar con los hechos de violencia. Tras hacerse público el asesinato del funcionario, el director del Servicio Nacional de Atención a Privados de su Libertad, SNAI, aseveró que no habrá impunidad. ¿Queremos un país doblegado ante la criminalidad, ante el narcotráfico, ante la violencia? ¿O queremos un país que pueda tener un buen porvenir para nuestros hijos? El asesinato es el primero contra un funcionario penitenciario durante lo que va de 2022. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. El Congreso de Perú insiste con una nueva moción de destitución contra el presidente Pedro Castillo. Es la tercera en los 16 meses que lleva en el poder, en esta oportunidad por incapacidad moral para ejercer el cargo. La iniciativa que dio lugar a este debate fue impulsada por el legislador Eduard Málaga. Tuvo 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones. La Constitución de Perú exige 87 votos para remover de su cargo a un presidente, una cantidad con la que no cuenta la oposición. Castillo ya había denunciado en octubre un golpe parlamentario en marcha, por lo que solicitó la intervención de la Organización de Estados Americanos. El Contralor de Colombia, Carlos Hernán Rodríguez, le pidió a Washington asistencia para recuperar el dinero robado a las instituciones públicas de su país. Jaime Moreno nos reporta que el Departamento de Estado se mostró dispuesto a explorar opciones. Cuando el dinero de la corrupción pública es sacado al exterior, las posibilidades de rastreo son limitadas, según el Contralor de Colombia, por la gran cadena de testaferros involucrados. Utilizan familiares, también personas en diferentes grados de consanguinidad o afinidad. En reunión con el subsecretario contra la corrupción global del Departamento de Estado, el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez planteó la necesidad de establecer un mecanismo directo de intercambio de información para localizar el dinero proveniente de actividades de corrupción estatal en Colombia. Poder seguir en el rastreo hasta el exterior es muy importante, la colaboración de los diferentes países. La Voz de América le consultó al Departamento de Estado sobre la propuesta del Contralor colombiano y esta fue su respuesta. Estamos abiertos a explorar formas en las que podamos profundizar esta colaboración, incluso en áreas como la cooperación en investigaciones que conduzcan a la recuperación de activos, como lo pide la estrategia de Estados Unidos para contrarrestar la corrupción. Prácticamente es imposible recuperar un 80-90% de ello. Usted ahí entonces lo que tiene que analizar es, imagínese cuánto se invirtió en la Contraloría, en pagos de funcionarios, en pagos de auditores, para lograr demostrar una responsabilidad fiscal y ya cuando usted va a recuperar los bienes no poderlo hacer. Eso termina siendo prácticamente una gran desilusión, diría yo. Se estima que en Colombia el dinero que pierde al año por corrupción alcanzaría para construir 4 líneas para el metro de Bogotá. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América. La Fiscalía de El Salvador realizó una millonaria incautación de bienes del expresidente Salvador Sánchez Serén por supuesta corrupción. Entre la lista se encuentra una vivienda, 3 vehículos y 2 cuentas bancarias. El Ministerio Público aseguró que el proceso se realizó para recuperar los fondos que fueron sustraídos al Estado de manera ilegal, indicando que los bienes incautados tienen un valor de $1,2 millones. Sánchez Serén recibió protección junto a su familia por parte de Nicaragua desde el 2021 tras ser acusado en El Salvador de malversación de fondos, peculado, lavado de dinero y activos.
Y usted quédese porque regresamos con una polémica norma sobre salud mental que acaba de ser aprobada en Nueva York. Regresamos en minutos. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Hay controversia en Nueva York tras la aprobación de una medida que permite transportar a hospitales sin su autorización a personas que muestren síntomas de problemas mentales. Ángela González nos explica por qué la orden es polémica. La medida de esperar a intervenir cuando una persona fuera violenta, posara peligro para sí misma o los demás a consecuencia de problemas mentales cambió en la ciudad de Nueva York. Las nuevas directrices se enfocan en la prevención e incluyen transportar a las personas con signos de problemas mentales a un hospital, aún en contra de su voluntad. Emitimos una nueva directiva para nuestros equipos móviles de crisis del Departamento de Salud y Salud Mental, Departamento de Bomberos, paramédicos y la policía. Esta directiva establece un proceso elaborado para transportar involuntariamente a una persona que experimenta una crisis de salud mental a un hospital. Y aunque al menos 6 organizaciones como Legal Aid Society apoyan la necesidad de proveer ayuda, no están de acuerdo con que la policía esté a cargo de lidiar con el problema. Ya hemos visto en otros instantes donde la policía son los que están respondiendo a situaciones donde hay personas con crisis de salud mental y que muchas veces lo que ha pasado es que las personas, la policía las ha matado. La crisis de salud mental se ha hecho evidente en las calles de Nueva York y una gran mayoría de personas han sido testigos de individuos con señales de problemas mentales, dando gritos, haciéndose daño o atacando a otros, según reportes policiales. Sí, muchas personas, cada uno de los países que tiene mayor problemas mentales. Yo a veces lo sufro y tengo que ver a un psiquiatra. El alcalde también dijo que mejorarán los entrenamientos a la policía, a los trabajadores comunitarios y al personal hospitalario. El plan se implementó de manera inmediata. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En medio de la alta inflación, un proyecto de ley en Texas busca eliminar los impuestos sobre pañales de niños y adultos, un artículo al que la familia estadounidense destina un promedio de $17 semanales. Texas es uno de los 11 estados estadounidenses que imponen impuestos a los pañales para bebés y adultos, al igual que sobre toallitas húmedas, según el Banco de Pañales de Texas.
En el estado avanza un proyecto de ley que busca eliminar este impuesto teniendo en cuenta que se trata de un producto esencial. Para personas pobres o de bajos ingresos y que residen en centros de vida asistida, hogares de paso y albergues, esa no es una opción para ellos porque no se les permite lavar pañales de tela en sus lavanderías. Según datos de la organización Single Parents Statistics, el costo del cuidado de un menor excede los $10,000 al año, aproximadamente el 35% del salario promedio anual de un padre en Estados Unidos. Un promedio de 200 pañales al mes son requeridos por un bebé. La Oficina del Censo estima que los adultos gastaron en pañales $4,000 millones en 2020. Para una familia que tiene un bebé y tiene que comprar pañales, van a gastar alrededor de $1,100 en promedio anualmente, por lo que su ahorro de impuestos podría estar entre $80 y $100 anuales, y esos podrían ser dólares que pueden asignar a otras necesidades esenciales. 300 familias, de las cuales 60% son hispanas, esperan unirse a un programa del Banco de Pañales de Texas para recibirlos de manera gratuita. La legisladora estatal demócrata Donna Howard presentó el proyecto de ley en noviembre para que sea debatido en la Cámara Baja Estatal. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Quédese con nosotros, volvemos en minutos con más noticias en El Mundo al Día. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Los dispositivos electrónicos se llevan a diario gran parte de nuestra atención, pero un patinetero en Miami le está mostrando a los más pequeños una alternativa divertida para desconectarse de las pantallas. José Pernalete nos trae la historia. La patineta es una opción llamativa para algunos padres que quieren que sus hijos practiquen actividades al aire libre. Un deporte que los pequeños de casa pueden practicar. A pesar del temor por un accidente, expertos como el patinetero estadounidense Beaver Fleming recomiendan esta modalidad, pero con sus debidas protecciones. Asegúrate de tener el equipo de seguridad para que tomemos ese factor de peligro y lo nivelemos un poco. Usamos cascos, tenemos protectores, donde quieras empezar con lo que te sientas cómodo. Solo sal ahí sobre tu patineta. Beaver Fleming asistió a un circuito adecuado para principiantes en Miami y también a una pista a escala para dejar volar los sueños de esos pequeños que a veces le dedican mucha atención a los dispositivos electrónicos. Sí, distinto a otra cosa. Y así los muchachos van cambiando, dejan un poco los tablets, el internet y emplean su tiempo libre en esto. En Miami se integraron familias hispanas a esta actividad al aire libre, por lo que el deportista aprovechó el encuentro para ofrecerle un mensaje a esta comunidad. Vivimos en Estados Unidos, un país bendecido, el sueño americano, y creo que es algo a lo que debemos volver, recordar cuáles son nuestros sueños y luchar por la oportunidad de vivirlos. Entonces, si puedo alentarte en algo, es que seas amable, trabajes duro y disfrutes la vida que te han dado. Al final de la competencia en la pista a escala, los ganadores se llevaron su premio a casa. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Diciembre en Nueva York es todo un evento. Cada Navidad la ciudad se prepara para las festividades y, por supuesto, las grandes tiendas y almacenes se las ingenian para captar la atención de sus potenciales clientes con creativos adornos. Pues este año el cantante Elton John ayudó a revelar 6 ventanas de una de las tiendas más importantes de la Quinta Avenida de Manhattan. Cada tienda eligió el mensaje y la temática que compartirá durante esta temporada navideña. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Feliz fin de semana para todos.